La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que se originó debido a la gran rivalidad que existía entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Empezó en 1914 y culminó en 1918. Rápidamente se expandiría y se vería involucrada la mayoría de los países de Europa, formando dos bandos que luchaban por el territorio y por establecer su superioridad. Hacia los finales de esta guerra, en 1917, Estados Unidos decidió incorporar a sus tropas en Europa, luchando en contra de Alemania. Este hecho sería una de las principales causas de la culminación de este conflicto. Pero, ¿qué razones tuvo Estados Unidos para verse en el deber de intervenir en Europa militarmente? Entre las principales razones estaba la política alemana de volver a atacar con submarinos y sin aviso a buques estadounidenses. El caso más flagrante de hundimientos de barcos se había perpetrado en 1915, cuando un submarino alemán disparó torpedos sin avisar al RMS Lusitania, un barco británico dedicado al transporte de pasajeros. A consecuencia de este ataque, que se produjo frente a las costas irlandesas, murieron 1.198 personas, muchas de ellas estadounidenses, ya que el buque hacía la ruta Nueva York-Liverpool. Las protestas públicas en Estados Unidos a razón de este acontecimiento fueron muy fuertes, y, a consecuencia de ello, los alemanes decidieron parar los ataques en 1916. Pero el hundimiento nunca fue olvidado e influyó en el ánimo de los americanos para apoyar 2 años más tarde la entrada en la guerra frente a Alemania. A pesar del fuerte rechazo que había provocado esa política alemana en 1917, Berlín anunció públicamente que los ataques continuarían, pero esta vez se centrarían en buques mercantes. Detrás de esta política estaba la creencia de que Gran Bretaña capitularía si lograban aislarla de los suministros que le llegaban procedentes de Estados Unidos. Esta decisión llevaría a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania, entrando así en conflicto. Entre estas causas también estaban los intereses económicos de Estados Unidos con los países aliados, especialmente Inglaterra y en menor medida Francia, ya que Estados Unidos prestaba armamento a estos países a cambio de grandes sumas de capital. También influyeron las noticias en los medios americanos sobre presuntos comportamientos crueles por parte del ejército alemán, que predispusieron a la población a entrar en guerra del lado de los aliados. Pero finalmente, como detonante estuvo el asunto por el telegrama Zimmermann. Al reanudar los ataques de submarinos sobre mercantes estadounidenses, el gobierno alemán creía que podía provocar como consecuencia la entrada americana en la guerra del lado de los aliados. Ante esta eventualidad, el gobierno de Berlín consideró como una buena idea que en ese caso México atacara a los Estados Unidos para abrir un nuevo frente. Con este fin, el secretario de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a sus embajadores en Washington D.C. y México D.F., indicándoles que buscaran un acuerdo con México para que este país atacara a los Estados Unidos. A cambio, Alemania prometía una sustanciosa compensación económica y la devolución a México de los territorios perdidos durante la guerra mexicano-estadounidense de mitad del siglo XIX. Texas, Arizona, Nuevo México y parte de California formaban parte de México antes de esta guerra. Cuando se le hace la oferta a México, al gobierno de Venustiano Carranza, este contesta muy educadamente que no está interesado, puesto que el plan no tiene ni pies ni cabeza. Pero mientras tanto, el telegrama había sido detectado y descifrado por los británicos durante su transmisión a Estados Unidos por una línea diplomática. Pero, como los británicos no querían reconocer que habían violado el secreto de las comunicaciones de un telegrama enviado a Estados Unidos y que tenían la capacidad para descifrar los códigos alemanes, inventaron la historia de que habían conseguido robar una copia ya descifrada del telegrama enviado a México por línea comercial. Cuando la empresa estadounidense publicó el telegrama a principios de marzo, la opinión pública definitivamente se inclinó a favorecer una posible entrada en la guerra en contra de Alemania. Finalmente, el 4 de abril de 1917 se produce la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial eran muy distintas desde el punto de vista de los europeos y la de los americanos. Ante esas circunstancias, un buen número de estadounidenses se mostraban partidarios de la neutralidad cuando estalló la guerra. Pero, con el paso del tiempo y la sucesión de los acontecimientos, especialmente a partir del hundimiento de Lusitania, la opinión pública se mostró favorable a intervenir del lado de los aliados. Puede decirse que nadie apoyó entrar en guerra del lado alemano-austriaco, ni siquiera los descendientes de inmigrantes alemanes que constituían un buen número de americanos. Este grupo, así como los descendientes de los inmigrantes escandinavos, se mostraban partidarios de la no intervención. Si bien no fueron los únicos, destacando en esa posición los irlandeses americanos, que se oponían a tener como aliados en una guerra a los británicos, y también buena parte del movimiento feminista se mostró partidario de la no intervención.